Bueno, ahora vamos a ver las distintas uniones químicas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir que todos los átomos que no sean gases nobles de la tabla periódica van a intentar cumplir la regla del octeto, la regla del dueto, para poder alcanzar, ¿sí?, la estabilidad química que tienen los gases nobles, ¿sí? Entonces, el libro les va a decir, como ya habíamos repetido previamente, que van a intentar tener la misma cantidad de electrones, neutrones y protones para ser químicamente estables como los gases nobles. Pero neutrones y protones es algo que no pueden conseguir, y lo único que pueden conseguir son electrones, ¿sí? Y el único electrón que van a modificar son los de su último nivel de energía. Estos son los únicos que pueden llegar a modificar. Entonces van a apuntar a cumplir la regla del dueto y la regla del octeto. Y con el afán de buscar eso, ¿sí?, van a terminar formando las moléculas orgánicas y las moléculas inorgánicas, ¿sí? Es decir, van a generar la molécula de la glucosa porque están intentando completar la regla del octeto, ¿sí? Van a generar el ATP intentando cumplir la regla del octeto o del dueto, ¿sí? Entonces, la vida básicamente existe gracias a que las moléculas buscan los distintos elementos de la tabla periódica, van a buscar esto de la regla del dueto y el octeto. Eso es lo que me va a indicar este libro, ¿sí? El libro de Dumet. Entonces ya antes de ver las uniones químicas nos piden, ¿sí?, saber algunos conceptos previos, ¿sí? Entonces, ¿qué datos necesito para antes de ver la unión química? Bueno, tenemos el concepto de radio atómico, ¿sí? El radio atómico te lo define muy simplemente. Es la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. Es decir, yo tengo acá el núcleo, acá tengo un primer orbital y acá tengo un segundo orbital. Entonces, la distancia entre el átomo y el último orbital sería mi radio atómico. Y el radio atómico me determinaría también el tamaño del átomo, ¿sí? Eso es radio atómico, ¿sí? Entonces, en la tabla periódica lo que vamos a ver que los radios atómicos disminuyen de izquierda a derecha en los periodos y al ascender en los grupos. Es decir, en este segmento de acá abajo es donde tengo el mayor radio atómico. Y si haciendo para arriba, el radio atómico disminuye. Y si voy hacia la derecha, el radio atómico disminuye. ¿Sí? Eso es lo que me marca la tabla periódica. Ahora, otro concepto que yo tengo que ver para antes de ver uniones químicas es el concepto de energía de ionización, ¿sí? Entonces, lo vamos a dibujar. Yo tengo acá un átomo, acá tengo el primer orbital y acá tengo el segundo orbital. Y acá tengo un electrón. Entonces, si yo le quiero sacar ese electrón, previamente le tengo que suministrar una energía externa. Entonces, al suministrar de energía externa, lo voy a excitar y ese electrón se va a salir de ese orbital. Y eso se conoce como energía de ionización. La energía de ionización sería cuánta energía yo le tengo que meter para que ese orbital pierda el electrón. Eso se conoce como energía de ionización. Y si obviamente si este pierde el electrón, va a tener más protones que electrones. Entonces los electrones van a estar en menor cantidad que los protones. Entonces esto va a provocar que se vuelva un catión, ¿sí? Esto se va a tener una carga globalmente positiva, ¿sí?
Entonces, la energía de ionización, ¿sí? Es cuánta energía yo le tengo que meter para sacar de un electrón, ¿sí? Eso es energía de ionización, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Que en la tabla periódica la energía de ionización disminuye de derecha a izquierda, ¿sí? En los periodos y al descender de los grupos. Es decir, si yo voy de este segmento a la izquierda, la energía de ionización disminuye, y si voy de este segmento para abajo, la energía de ionización disminuye. ¿Qué sería esto? Este elemento que se encuentra en este segmento le voy a tener que suministrarle menor energía para poder excitar ese electrón y sacárselo, ¿sí? A diferencia de este otro, donde le voy a tener que administrar un mayor nivel de energía, ¿sí? Le voy a tener que administrar una mayor fuente de energía externa, ¿sí? Y esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con el rayo atómico. Recuerden que el rayo atómico aumentaba en qué segmento. Aumentaba en este segmento. En este segmento. Este segmento es el que tiene mayor rayo atómico y es el que tiene menor energía de ionización. Si nosotros dibujamos acá un dibujito, colocamos los primeros orbitales y el segundo orbital. Entonces, recuerden, ¿sí? que recuerden que el núcleo tiene carga que positiva, tiene carga positiva. Y después, por otro lado, los orbitales, acá están los electrones con carga negativa, con carga negativa. Entonces los electrones giran en una zona delimitada porque se sienten atraídos por el núcleo, ¿se entiende? Se sienten atraídos por el núcleo. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? A medida que los electrones se alejan de el núcleo, se van a sentir menos atraídos, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá es que los electrones que se encuentran, el primer orbital, como se encuentran más cerca del núcleo, se sienten muy fuertemente atraídos y por lo tanto son electrones que yo no le puedo sacar. En cambio, este último nivel de energía, como se encuentra muy alejado del núcleo, son aquellos que yo le puedo sacar el electrón, ¿sí? Y recuerden que el rayo atómico era la distancia que había entre el núcleo y el último orbital. Es decir, si yo acá le agrando el rayo atómico, va a estar más alejado del núcleo, por ende se va a sentir menos atraído por el núcleo. Y estos son, y mientras más alejado tenga, mientras el rayo atómico aumente más, ¿qué era lo que pasaba? La energía de ionización disminuye. Es decir, acá le tengo que dar, por ejemplo, 5 de energía para ionizarlo y acá le tengo que dar 2 de energía para ionizarlo, ¿sí? Mientras más aumente el rayo atómico, la energía de ionización disminuye, ¿sí? Importantísimo eso. Ese sería el concepto de energía de ionización, que a medida que aumente el puntaje, la puta madre, no es puntaje Z, es número atómico que se representa con Z. A medida que aumente el número atómico, lo que va a pasar acá es que yo voy a tener que invertir menos energía para ionizarlo, ¿sí? Esto es lo que ya dijimos, ¿sí? Y por último, la energía de unión electrónica o afinidad electrónica, ¿sí? Entonces, yo tengo acá un átomo y acá tengo un orbital y un segundo orbital. Acá tengo un electrón, acá tengo un electrón, el cual le suministré energía de ionización, le saqué el electrón. Ahora, este electrón lo tengo que meter en mi orbital. Entonces lo tengo que atraer a mi orbital para que se quede en mi orbital. Y esto se llama energía de unión electrónica
o afinidad electrónica. Es la cantidad de energía que yo tengo que añadirle a este electrón después que lo saqué del orbital del otro átomo para meterlo a mi orbital, ¿sí? Eh, y si lo meto en mi orbital, esto se transforma en un anión, porque va a tener más electrones que protones, ¿sí? Y al hacer eso, se va a volver, básicamente, al hacer esto, se va a volver un anión. Va a tener una carga globalmente negativa, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a decir, ¿sí? Es que mientras más esté incrementado el número atómico, el Z, ¿sí? Más favorecido está el ingreso de un electrón por la atracción nuclear. Es decir, mientras más protones yo tengo, más favorecido está que yo pueda colocar, que yo pueda añadir un nuevo electrón, ¿sí? Eso sería la energía de unión eléctrica o afinidad electrónica. Entonces lo que podemos decir que de derecha a izquierda, ¿sí? Lo que vamos a decir que el número atómico o la Z disminuye, ¿sí? Y de arriba para abajo el número atómico, eh, 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 la afinidad electrónica disminuye. Es decir, en este punto es donde tengo un mayor radio atómico y en este punto es donde yo básicamente tengo que suministrar menor cantidad de energía para incorporar un electrón a mi orbital, ¿sí? Ese es el concepto de energía de unión electrónica o afinidad electrónica, ¿sí? Bueno, una vez ya visto esto, ¿sí? Podemos hablar de las uniones químicas, ¿sí?